corrección y más o menos la incertidumbre, ¿no? Hemos hablado que la corrección viene de los errores sistemáticos, ¿no? O sea, del método. Podemos hacerlo, corregirlo eso, ¿no? Es posible corregirlo, ¿ya? La incertidumbre es algo que no podemos corregir, ¿no? Que generalmente viene por aspectos accidentales o los mismos sistemáticos pueden convertirse en incertidumbre, ¿no? Los groseros obviamente son por la negligencia de la persona que deberíamos detectar y eliminar, ¿no? El valor medido va a la corrección de incertidumbre. Es la, también hemos hablado de la técnica de oposición, o sea, es una forma de corregir, pero con signo contrario, ¿no? Es como decir, yo tengo por demás un 3, tendría que restar un -3, algo así, ¿no? Esta forma de que esta oposición haga el equilibrio, ¿no? Se hacer. En líneas generales, eso hemos hablado, ¿no? De los errores y la forma que debemos buscar de corregirlos, ¿no? Aunque en mediciones, en medidas, siempre hay errores. Ahora estamos como que hilando un poquito más fino. Estamos como que hilando un poquito más fino. Cuando ustedes han hecho física uno han visto errores, tres cosas, ¿no? Regresión lineal, ya, ¿no? Estamos un poco repasando lo mismo, pero por ahí queriendo hilar un poquito más fino. Para ser más detallistas, digamos, ¿no? Es que a veces depende de la aplicación, ¿no? Es una aplicación que exige una mayor precisión en la medición, ¿no? Mayor exactitud y precisión, ¿no? Y es mucho eso. Pero pues somos más detallistas y hablamos fino, obviamente tenemos que alcanzar estos parámetros. Luego hemos dicho, nos hemos dado un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que vamos a tratar de resumir todo lo anterior, ¿ya? Pues me dice, ¿no? Se mide una resistencia por el método corto. ¿Se acuerdan que el método corto era cuando medimos la tensión? El voltímetro está sobre el elemento y luego luego me decía en este ejemplo, el voltímetro indica 22,3 voltios, clase 0,5 y alcance 25 voltios, ¿ya? El amperímetro me indica 140, se está midiendo eso, ¿no? Este es mi circuito, ¿ya? Este es mi circuito, entonces ya está, ¿no? Su alimentación, todo eso. Le he conectado un voltímetro y un amperímetro, ¿ya? El voltímetro lo he conectado sobre la misma resistencia, ¿no? Ese es el método corto. El amperímetro lo conectaba por aquí, de la resistencia, y sobre eso el voltímetro es el método largo, ¿no? Se ha hecho el método corto. Ahora dice que este voltímetro lee 22,3 voltios, ¿no? Y el amperímetro lee 145,5 miliamperes. Está midiendo ahorita. Lo que queremos calcular es la resistencia de este circuito, bueno, el valor de la resistencia con un método indirecto. ¿Qué significa? Método indirecto es calculando la ley de Ohm, ¿no? Voltaje sobre corriente, eso es la resistencia. Entonces, queremos calcular la resistencia por el método indirecto, y obviamente, como estoy andando por un método indirecto, iba a haber errores, muchos errores, ¿no? Y lo que se va a tratar de hacer es compensar eso, ¿ya? Hacer una corrección. Bueno, la incertidumbre va a ser un poco más difícil, pero esa es la idea, de buscar ese error, por lo cual vamos a aplicar los errores absolutos, todo eso, y la propagación de errores también. ¿Se ven? Recuerdan que la propagación de errores, el término viene, por ejemplo, tengo no sé, un cubo, digamos. Entonces se comete un error en la medida del ancho, digamos. También de la longitud, de la altura, digamos, ¿no? Del cubo. Entonces, eso se va a propagar al error del volumen, ¿no? Eso pues se llama propagación de errores, ¿no? Porque eso lo proyectamos, si cometo un error se va a propagar para más allá, ¿no? En el caso del volumen va a haber errores también, ¿no? Esa es propagación de errores, ¿no? Eso lo vamos a tratar de aplicar aquí. Me dice que la resistencia interna del voltímetro es 100 kilómetros. La resistencia interna de un voltímetro tiene que ser alto, ¿no ve? No me da la resistencia del amperímetro porque creo que no necesitamos. Me dice que el voltímetro está leyendo 22,3 voltios, su alcance es 25 voltios, el alcance es el rango máximo, ¿no? Donde llega.
El amperímetro dice que lee 145,5 miliamperes. Su alcance 150, está cerca a su límite, ¿no? La resistencia interna del voltímetro es de 100 kilómetros, lógico es grande, con un error de 0,5 kilómetros. Este es su errorcito que tiene, ¿no? La resistencia. Como la tolerancia, ¿no? Los códigos de color que los da. Me dice, suponga además que no se comete error de lectura en ningún instrumento. O sea, no estamos cometiendo errores groseros, digamos, ¿no? No cometemos error de lectura en ninguno de los instrumentos. Determinar el valor de la resistencia y su error límite, eso me está diciendo. Entonces, en otras palabras, lo que queremos es determinar el valor de la resistencia como la resistencia hallada, resistencia medida, lo vamos a hallar ya, la que vamos a determinar por el método. Aquí va a haber seguramente un error sistemático por el método, ¿ya? Podemos llamarlo, no sé, error del método, ¿ya? Eso se puede compensar. Y esto es el que no vamos a poder compensar, que es el error por la incertidumbre, ¿no? Y finalmente se da por la medida en sí, error, debido a estos dos, al valor medido más el error del método, ¿ya? El error límite, ¿no? RM más el método, ¿ya? RM. Eso es lo que se quiere en cierta forma. Estas dos cositas, ¿no? Porque hemos expresado aquí, ¿no? ¿Verdad? La incertidumbre, esto, ¿no? La corrección es, ¿no? Va a ser ese error que quiero corregir. Pues decía aquí, ¿no? La corrección se presenta por los errores sistemáticos. Es posible comprender. La incertidumbre se presenta por los errores fortuitos sistemáticos no corregidos. O sea, por la anterior también puede ser, ¿no? Ahora, vamos a ver la solución. En este caso tendremos las siguientes fuentes de error relevantes. Método empleado, ¿no ve? El error sistemático. Entonces, por la metodología, en este caso puede ser por el método corto, ¿no? Aquí podemos aplicar una corrección. La inexactitud en la medida de la tensión es el error del instrumento más lectura. La inexactitud en la medida de la corriente. Y pese que nos han dicho que no hay error en la medida de las corrientes, ¿no? Pero podría haber error del instrumento. En este caso vamos a llegar a lo que les decía, ¿no? Error, la resistencia, esta es la medida por el método indirecto. Bueno, lo he puesto yo E aquí atrás, error sistemático, aquí está como C, para no mezclar con este, ¿eh? El error sistemático por el método, más o menos el error límite por el valor del método indirecto, más el sistema, o sea, por lo anterior, en otras palabras, ¿no? Que en algún momento hemos dicho que también puede cometerse, ¿no? Entonces, estos dos queremos hallar esto y esto. Entonces, el método corto indica, ¿no?, que el voltímetro está sobre el elemento, ¿no? O sea, sí, es el método corto. El método largo es cuando está sobre el amperímetro, ¿no? En este caso está sobre el elemento, sobre la resistencia. Y ahí está, entonces, el, ¿cómo se llama esto? El voltímetro, ¿no? Este voltímetro tiene una resistencia interna, ¿no ve? Viene del voltímetro. Este amperímetro también, pero no nos va a importar, creo. El método indirecto dice que la resistencia medida, o sea, no es la resistencia real, porque es la resistencia que medimos por el método indirecto, va a ser la tensión, tendría que ser la tensión, ¿no? BM lo vamos a llamar.
sobre el BM es todo esto, ¿no? Sobre la resistencia medida, ¿ya? Ese es el método indirecto, la fórmula, ¿no? El UM sobre el IM, sobre este que mide el miliamperímetro. Esto es lo que mide el multímetro. Y por supuesto también tenemos otra tensión, ¿no? Ahora, entonces se comete un error sistemático por el método corto, ¿no ve? Porque en este caso la corriente no es la correcta, porque la corriente es este IB, el método nodos con el IR. Fíjense que la tensión BM va a ser a la tensión sobre la resistencia, no hay ningún problema en eso, ¿ya? Claro, porque este es BM, y también ahí está la tensión sobre, incluso sobre el mismo voltímetro, ¿no ves? La misma tensión que está en paralelo. Este es el BM y este es el BR, ¿no? Que es la misma resistencia, ¿no? BR, ¿ya? Bueno, esto me indica que la resistencia que vamos a medir por el método indirecto va a ser menor al valor real, ¿no? Valor real. Estamos suponiendo que R es el valor real. RM es la medida indirecta, ¿no? Que vamos a medir por la ley de Ohm. Valor BM sobre IM. Las IM es las dos corrientes que vienen, todo eso, ¿no? Vamos a ver ahora la relación, ¿ya? Antes hablaremos de los errores que se cometerían en este caso para estas corrientes. Estamos calculando la corrección por método para aplicar al valor medido. ¿Eh? Mm, ah, estamos ahora para hacer el valor absoluto al medir BM. Multímetro se está cometiendo un error, ¿no? Luego la corriente. Corriente sí hay error. Pues podemos usar la expresión del error sistemático de método deducido anteriormente o deducirlo nuevamente. Vamos a deducirlo nuevamente, ¿ya? Yo me voy a generar, lo voy a hacer esto con mi pizarra digital, ¿ya? Para que vayamos haciendo un análisis de detalle para ir entendiéndolo, ¿ya? Voy a abrir. Entonces, necesito el error sistemático del BM, ¿no? De este BM y de la IM. Como quiero hallar para la resistencia, yo voy a hacer propagación de errores con esto, esta formulita. O sea, voy a cometer un error al medir con el voltímetro, ¿no? El voltímetro me está marcando el UM y el amperímetro me está marcando el IM. Entonces, por culpa de estos dos se va a propagar hacia la resistencia, ¿no? Esa es la idea. Entonces, cuando yo aplique propagación de errores, ¿ya? Va a ser algo así, ¿no ve? Va a ser la derivada, se acuerdan que es por el delta, ¿no? Por el UM, o sea, el error de la medida necesito del UM, necesito su error, luego necesito del IM, es lo que voy a obtener a continuación. Entonces, para los errores absolutos, vamos a poner, ¿ya? Errores absolutos de los instrumentos. La medición mejor. La medimos con los instrumentos, ¿no? A ver, del voltímetro. Del voltímetro, del voltímetro sería, sí. Mm, el error absoluto, sistemático, ¿no? El voltímetro, PM, ¿ya? Va a ser igual
el valor medido menos el valor real, supuestamente el real, verdadero, ¿no? No, ese es el supuesto valor real, ¿no? Entonces el error absoluto de B medido va a ser, este B medido va a ser para nosotros el BM que hemos dicho, menos el supuesto valor verdadero, R lo llamaré, ¿ya? Vamos atrás. Este es el BM y aquí supuestamente está el mismo valor, el valor medido y aquí está el mismo valor de R. ¿Cómo piensas? ¿Sí? Aquí lo voy a poner ya y esto lo voy a mover. R. Entonces, no lo puedo borrar porque ya debe estar grabado. Ya mismo, el BR va a estar por aquí, ¿no? R. ¿Ya? Entonces, los dos son iguales, ¿no? Claro, porque aquí no hay el amperímetro que le moleste. En este caso, el método corto, el error, digamos, de voltímetro cero, ¿no? No habría problema. M menos BR. Pero podemos decir BM es igual a BR, ¿no? Ya. Entonces, esto va a ser cero, ¿no? Pero la medida va a ser cero, son iguales, ¿no? Cero. Ahora, del amperímetro, ahí sí va a haber error, ¿no? ¿Ya? El amperímetro, estamos obteniendo sus errores absolutos, ¿no? O sea, de la medida de la corriente, no tendrá que ser, sí, el error absoluto, ya sabemos la fórmula, ¿no? El medido menos el verdadero, ese. De la corriente tendríamos que decir, ¿no? Medida va a ser igual a la I, ¿cómo se llama esto? La I medida menos la I verdadera. I medida menos el valor real, ¿no? Sí, sí. Pero, nos vamos a nuestro gráfico anterior. Aquí es eso, ¿no? La I medida es, ¿qué hemos puesto aquí, no ve? IB más I real, ¿no? Es el valor real, que está pasando por la resistencia. IB más I real, aquí está. Aquí tenemos puesto los valores iguales, ¿no? IM es igual a IB más I real. IB es la corriente que va por el voltímetro. La que va por el voltímetro, ya entonces decía, ¿no? Entonces podemos reemplazar eso. IB más IDR menos IDR, ¿no? Estoy copiando esto. Los IDR se van. Claro. Entonces, el error, va a haber sí error absoluto de la corriente medida. Y si se fijan, en realidad es la corriente del voltímetro. Lo ideal es que no haya corriente por el voltímetro, ¿no? Si la corriente por el voltímetro es cero, o sea, este es muy grande, entonces esto va a ser cero, ¿no? O sea, los dos va a ser cero.
en este caso estamos precisando que sí va a existir eso, ¿no? Ya está entonces el error absoluto de la medición. Ahora voy a hacer la propagación de errores ya de la formulita anterior. Ya tenemos el delta, digamos. ¿Ya? Y eso lo hemos deducido anteriormente. Cuando hemos hecho el método corto, la presencial, que hemos hecho eso, ahí lo hemos deducido. Bueno, entonces, con propagación de errores voy a poner. Voy a llegar al mismo, ¿ya? Propagación de errores. Errores para. ¿Qué vamos a poner esto? ¿Ya? ¿Dónde está mi formulita? Este, ¿no? La resistencia medida sobre medida. Entonces, esto va a ser así. El error absoluto del método corto, tendríamos que decir, nosotros lo llamamos como un delta. Método corto, así lo voy a llamar. Va a ser la derivada parcial de este R de M respecto de B. La propagación de error estamos haciendo. Por el error absoluto de la medición, ¿no ve? Del voltímetro. Más la derivada parcial de este Rm respecto de IDM. Por el error absoluto de IDM. ¿Se acuerdan que eran, les decía, ¿no? Desde de teoría de errores en primer semestre de física les han enseñado esto, pero esto delta lo ponen ustedes, ¿no? Delta es igual a la derivada de R, ¿no? Porque hacían con totales por delta de B medido, ¿no? Más derivada de R respecto de IDM por el delta del IDM. ¿Sí? Es lo mismo, estamos en lo mismo. Entonces, otra notación, digo. Eso hacían ustedes errores, ¿no? Teoría de error, cuando hacían propagación de error para la área, para todo eso. Está haciendo para el caso de la resistencia. Entonces, esto va a ser el error absoluto del método corto. Derivada de esto respecto de BM sería IM es constante, 1 sobre IM nomás, ¿no? Por el error absoluto de B. Ustedes les decían, un delta. ¿Cómo se decía? Respecto de IM, esto va a ser negativo, ¿no? Ponemos aquí. M se copia la derivada de IM, como está en el denominador, menos IM al cuadrado, ¿no? Por el error absoluto de ID. Vamos a reemplazar los valores de los errores. Reemplazando el error absoluto de BM era 0, ¿no? Y de este era IB nada más, ¿no? Entonces diríamos que el error absoluto del método corto, que es la propagación de errores, ¿no? Ser menos BM por ID. La corriente del voltímetro es eso, ¿no? Por IM al cuadrado. ¿Ya? Podemos deducir algo más de esto, ¿no? Vamos a aplicar M sobre... Vamos, ¿sí? Pero podemos decir I del voltímetro, la I del voltímetro es la corriente que circula por aquí, ¿no? Es la misma tensión, el BM, que es lo mismo que el BR. La I del voltímetro sería la tensión voltímetro sobre su resistencia, ¿no? R de B. ¿Cómo está?
Bm sobre R del voltímetro, la resistencia interna del voltímetro. Entonces el error absoluto del método corto va a ser menos Bm sobre Im. Pero Ib vale Bm sobre Rb. Entonces sería Bm al cuadrado sobre Im al cuadrado Rb. Pero Bm puede ser igual, aplicando la ley de Ohm, puede ser igual a resistencia M, haber medido, el cuadrado por la ley de Ohm, ¿no? Resistencia por corriente, como está al cuadrado, estos dos, ¿no ve? Y creo que hemos llegado a esta relación, ¿no? Las corrientes se van. Entonces el método corto viene dado, en este caso, por su error absoluto, viene dado por la resistencia medida al cuadrado sobre RB. La resistencia del voltímetro tiende a ser muy grande. Si tiende a infinito, es muy grande, esto tiende a cero. La idea es que el error siempre tiende a cero, ¿no? Pero mientras más grande sea la resistencia interna del voltímetro, entonces obviamente esto va a tender a tener cero error, ¿no? Pero bueno, digamos esto. ¿Vale? La resistencia medida sobre RB. Ahora, este es el error absoluto. ¿Se acuerdan que la compensación va con signo cambiado? Les decía, ¿no ve? Si viene 3 voltios, quiero compensar, tiene que venir como menos 3, les decía, ¿no ve? Entonces, podemos hacerlo de esa forma también. En el caso del error absoluto, ¿no? A ver, ¿cuáles eran los datos que tenía? Tenía RM, ¿no? Bueno, es una forma, ya, con esto queríamos demostrar. Posiblemente aquí tengamos que reemplazar, ¿no? Lo vamos a llamar así, ¿ya? Sí, esto, uno, esto es uno, ¿ya? Le he aplicado la fórmula del error. Ahora puedo hallar el error absoluto, ¿no? Porque me han dado estos valores, BM y M, no me acuerdo si me han dado resistencia de motivo. Porque el RM no tengo. No puedo hallarlo con esa fórmula, pues, con la fórmula 2 directamente, ¿no? ¿Eh? Para hallar el error absoluto. El método, ¿ya? Devolver recetas. Entonces, en esto, a ver, se van a acordar, me voy a anotar, ¿eh? El voltímetro indica, ese es el BM, ¿no ve? El voltímetro indica, es el BM, 22.3. Esta clase todavía no me sirve. El amperímetro indica, ese es el IM, 145.5 miliamperes, ya me voy a anotar. Ese 0.2 todavía no me sirve. La resistencia interna del voltímetro, ese es el RB, ¿no ve? Le llamo RB, es 100 kiloohms. Ya tengo el RB. Con error límite, este debe ser, no utilizado para derivar, suponte para su delta debe ser, no, eso es error absoluto, un nuestro poco es. Tenemos por pues. Ya tengo esto, ¿no? La resistencia interna, tengo estos dos valores, ya tengo los errores absolutos y reemplazamos. ¿Ya? Ya me noto aquí. Lo que estaríamos obteniendo sería este C sistemático, el error sistemático, pero con signo cambiado tiene que ser para compensar, ¿no? Hemos dicho. A esto, en dos voy a reemplazar, ¿ya? Reemplazando en dos, veamos lo siguiente. Error absoluto por el método corto. Me cuenta, si quisiéramos complicarnos la vida, nos complicamos, ¿no? Menos BM. El BM, ¿cuánto era menos aquí por requisitos? 22,3
3. Eso es lo que lee el 22,3, ¿no? Aquí estoy, 22,3. El valor cuadrado. Sobre IM queda, por aquí me he anotado, 145,5 miliamperes. Por RB, la resistencia integral del voltímetro, ¿dónde está? 100K será, ¿no? 100 kilos. Este le va al cuadrado. Pues vamos a obtener todas las horas fruto por el método corto. ¿Ya? Lo metemos en nuestra calculadora. Corriente va a ser negativo. 22,3 al cuadrado dividido entre 145,5 milis. El otro sería 145, tendría que ser 10 a la menos 3 al otro lado, ¿no? 0,1455 tendría que ser, ¿no? Al cuadrado por 100K. Bueno, el 100 deberíamos compensarlo con mil, 100,000. Como hallo 0,2349. 14,55. 200, sí, 0,2349. Negativo, ¿no? Entonces, la compensación C, para la compensación va con signo cambiado, les decía, ¿no? Para la compensación va con signo cambiado. Ese C sería, ¿no? Ese C que se ha mostrado, C sistemático del método lo hemos puesto, ¿no ves? C sistemático. Signo cambiado, ¿ya? Para compensar ahí. Listo, ya tenemos entonces hasta aquí. ¿Listo? Y el R medido no hay problema, digamos, con la fórmula, ya tenemos hasta aquí. Y tenemos falta de. Entonces, hasta ahí podemos hallar ya la resistencia, ¿no? El valor. Pues bien, podemos hacer en completo. Bueno, o sea, con esa corrección más, hasta ahí podemos, ya con la corrección más, diremos, con la corrección, el valor de la resistencia con la corrección, o sea, ¿no? Sin la incertidumbre todavía. R igual a R medido más este C, ¿no ve? El R medido es el método indirecto, ¿no? BM sobre IM más la corrección. Entonces, R sería el BM. ¿Cuánto es? Me he anotado, me he anotado que está 22,3, ¿no? Ay, se me borró lo que me he anotado, ¿no? Vamos a ver. 22,3 está bien y el otro 145,5. ¿Sí me he anotado bien? 22,3 dividido entre 145,5 mil. Más este C que sería 0,2340. Por la resistencia en realidad medida con el método indirecto más la corrección, ¿cuánto sería?
A ver, vamos a ir por parte. 22,3 entre 145,5. Por ahí. Para que más nos veamos cuánto estamos corrigiendo. Yo 153,26. Ya, más el otro sería lo que estamos corrigiendo. Entonces, ya más la corrección tendría que ser 153,49. No, bien dirá, pero no, 153, no, corrección que sin nada. Si somos totalmente detallistas. 499, 4.995. Depende, ¿no? Muchos depende. Claro, si traes una medición que no es para, que es para algo no muy importante, pues no me va a interesar, ¿no? ¿Qué tal estás trabajando para un proyecto, así como la medida es ultra, así, ¿no? Puede equivocar, ¿no? Por eso es que les damos esto, ¿no? Para que vean que existe esa forma de ver. Bien, ahora lo que no hemos visto todavía es, ¿cómo se llama esto? Las clases que nos han dado esas cositas, ¿no ve? Eso es el error del voltímetro. Por ahí aquí lo he expresado mal, ¿no? No debería expresarlo como voltímetro. De la medida del voltímetro tenía que haberlo expresado, porque nos han dado otros errores, ¿no? A ver, de la medida lo llamaremos, o sea, de la medida de tensión y de la corriente medida, vamos. O sea, el valor que ha mostrado, no en sí del aparato, ¿no? No lo he expresado bien esto. Aquí está bien, para el de la medición, de la medida tensión, ¿ya? De la medida corriente. Es cierto. Porque me han dado, no ve aquí, estaba bien, no voy a anotar ya, que estoy volviendo. Necesito, el voltímetro es de clase 0,5. Clase 0,5, su alcance es 25, ese es su rango máximo. El amperímetro es de clase 0,2, su alcance es 150. Podríamos utilizar una resistencia interna. Todavía no utilizamos punto para algo, vamos a utilizar. Y iremos por partes. Ahora vamos a hacer para el error del instrumento, ¿ya? Porque ahora sí vamos a manejar con el instrumento. Necesitamos lo que como hemos obtenido aquí, siempre tenemos error absoluto, otras cositas, lo mismo necesito, ¿ya? Pero del voltímetro, errores absolutos de los instrumentos. Para errores de los instrumentos. Vamos a empezar para el voltímetro. Para el voltímetro, recuerdan que hemos utilizado una formulita para calcular el error del voltímetro. Bueno, ya de los instrumentos era la clase por el alcance dividido entre 100, ¿no? Esta misma fórmula vamos a utilizar. Otro. El error voltímetro es igual a clase por el alcance dividido entre 100. Entonces esto va a ser la clase del voltímetro, me he anotado dónde está, 0,5. Su alcance de rango era 25 dividido entre 100. Entonces el error del voltímetro es 0,5 por 25 entre 6.
Tengo 0,125, a ver, voy a verificar, ¿ya? Ya, está bien. Ahora para el amperímetro. Esto realmente, ¿se acuerdan que esto es más o menos, no? Más o menos, así, puede ir hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Pero vamos a ver si necesitamos, sí, ¿ya? Ahí estamos, a su próximo. Lo mismo, error del amperímetro, lo mismo, ¿no? Clase por alcance, siguientes. La clase del amperímetro que me ha anotado, 0,25 por el alcance era 150 milis, ¿no? Error del instrumento, ¿no? Pues, marca su agujita, ya pues, es un analógico este, ¿no? Ah, 0,3 milis, ¿ya? Chiquitito, tendría que ser. Ahora sí, para hallar la exactitud, vamos a hacer propagación de errores, pero como decía en mi fórmula, de la medida más su corrección. Sí decía, ¿no? En esta partita. Entonces, y el error, este es la incertidumbre, ¿no? El error límite de la resistencia medida más su corrección. Eso lo vamos a la propagación de errores. Pues decía, un momento estoy mostrándoles, ¿no? La propagación de errores. Un poquito ya más elaborada, si se han dado cuenta, ¿no? Es un poquito más. Ya. Queremos complicarnos la vida, nos complicamos la vida. No me que a los ingenieros nos encanta complicarnos la vida. Pero bueno, ya es una medición, debería hacerse de esa forma, ¿no? O sea, más con un estudio más profundo, digamos. ¿Cómo estábamos? Ah, creamos la propagación de error, ¿no? Entonces, para la cuarta parte, que sería, bueno, ya está. Son todos los errores del voltímetro y el amperímetro. Ahora usamos la ley de propagación. Realizamos, no nos olvidamos que estos son los que introducen sus resistencias internas, ¿no ve? Resistencia del voltímetro. La propagación de errores por la influencia de estos instrumentos. Estos instrumentos, ¿ya? Entonces, esto va a ser así. En lo que hemos medido las resistencias, y tendría que ser, era BM sobre IM, ¿no ve? Más C era, ¿no ve? C, sistemático, algo así era, ¿no ve? Método del sistema. Pero este C, ¿qué era en realidad? ¿Qué está? Era la ecuación 2 y la 3, pero lo hemos corregido, no lo hemos corregido, aquí está, ¿no? Lo hemos corregido con positivo. Lo voy a poner con positivo porque tiene que ser así, ¿no ve? Como lo he hecho aquí, BM sobre I más C. Pero este C, les decía, es
Este C es ah, esto, ¿no? La resistencia medida sobre RB. Pero yo voy a tener que utilizar esto, ¿no? De medida, porque no es el instrumento. Esta es la medida, ¿no? Esta medida no es un parámetro, es un método indirecto. Esto tenemos que utilizar, ¿no? Con dos. PM al cuadrado, porque aquí está la resistencia del voltímetro, aquí me está fregando esto, ¿no? No puede ser por esto, que extendiera, será muy grande, sería cero, ¿no? Esto, ¿eh? Va más BM al cuadrado sobre IM al cuadrado por RM, por RB. Esto va a ser así. Ahí sería, ¿no? Entonces, el error límite de esto más la influencia del error tiene entonces, entonces ahí va a ser la propagación de errores, ¿no? Por pérdidas por los instrumentos, diríamos, el error por la resistencia medida más corrección va a ser la derivada parcial de R. ¿Cuántas variables tengo? Pues que dependen, ¿no? BM, IM y RB, ¿no? Por el error de BM, ¿no? Del voltímetro, más la derivada parcial. Por eso hemos obtenido aquí arriba, ¿no? Este error. De IM, ¿quién lo mide? El amperímetro. Más derivada de R sobre RB, ¿no? Ah, ahí va a entrar el error, ¿no? Del voltímetro. El error del, la resistencia del voltímetro. Ah, ahora me sacado un 0,5K, ahí debe entrar eso. Listo, ¿no? Ahora vamos a ir teniendo cada uno. Ahora vamos a empezar, ¿no? Estos son los errores por si acaso, ¿no? Los deltas. El error de la resistencia medida va a ser derivada de R respecto de BM. Aquí está, ¿no? 1 sobre IM nomás. Este otro baja el 2, ¿no? 2 BM sobre todo. Por el, por el error absoluto de B. Más la derivada respecto de IM, respecto de esto, que va a ser menos BM sobre IM al cuadrado. Aunque esto tendría que medirse en valor absoluto, ¿no? Esto es en valor absoluto, ¿ya? O sea, esto tendríamos que medirlo en valor absoluto, porque no va a salir. Claro, vamos a poner más menos el signo, pero aquí lo vamos a calcular en valor absoluto. Sí nos dice la formulita para esto, ¿ya? La relación. Esto va a estar en valor absoluto. Aquí nos va a salir negativo, esto va a restar y eso va a alterar el valor positivo, ¿no? Entonces, respecto de IM, les decía que va a ser menos BM sobre IM al cuadrado, ¿no ven? Sobre I de M. Este otro, el 2 baja, menos 2 BM al cuadrado. ¿Cómo es deriva esto? 2 IM al cubo sería, ¿no? IM al cubo deriva por R de por error del amperímetro. Más la derivada respecto del RB. Esto es 0, esto sería menos, ¿no? Menos BM al cuadrado sobre IM al cuadrado. Como es derivado de RB, RB al cuadrado.
el error de este RDB. Tendríamos que siempre ahora sus valores, ¿no? Pero vamos siguiendo por pasos. O sea, sí se hace la propagación ahí mismo, ¿no? 1 sobre IM. IM era, pero IM anotado, ¿no ves? IM era, ¿dónde me he anotado? Pues, ¿dónde está? Aquí está. 145.5 miliamperes. Más 2, lo que medía el voltímetro era 22.3, ¿no? Sobre IM 145.5 milis elevado al cuadrado. Por la resistencia del voltímetro, que se me ha anotado. 100 casera, ¿no? 100 cas. Por el error del voltímetro, aquí está el error del voltímetro, ¿no? 0.125. Más este otro. Menos BM menos 22.3 sobre IM al cuadrado, 145.5 milis al cuadrado. Menos aquí abajito, ¿ya? 2 veces B sub M. B sub M es 22.3 al cuadrado, ¿no? Sobre IM al cubo, 145.5. Resistencia del voltímetro 100 cas. Cesamos por el error del amperímetro, 0.3 milis, más el otro. Bm al cuadrado, 22,3 elevado al cuadrado, sobre Im al cuadrado, 145.5 milis elevado al cuadrado, por Rb al cuadrado, 100 K elevado al cuadrado. Por el error del voltímetro, esto, ¿cómo no me notas? El error límite es 0,5 kiloohmios, ¿no? O sea, del voltímetro. Así hemos utilizado todo. ¿Qué va a ver? 0,5 kilos, ¿no? Sí, tendría que ser. Vamos entonces introduciéndolo para llegar al error. Vamos a por pasos, ¿ya? En el primerito, no lo voy a multiplicar todavía por el 0,125, ¿ya? Entonces, por pasos, para analizar cómo se comportan. Tendría que decir 1 dividido entre 140, bueno, 0.1455, ¿no? Tendría que ser. Más 2 por 22.3 dividido entre eso, ¿no? 11,45 al cuadrado por 100.000, ¿no? No, 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 quizás. 1 dividido entre ya, más 2 por
6.89 obtengo yo. ¿Ya? Vea la RM entonces. ¿Cómo he puesto más? 6.89. Valor de fútbol voy a dejar ya. Por 0,125. Todavía no estaba complicado. Más este otro. Sería menos 22, bueno, 22.3 negativo, ¿no? Dividido por 3. Ya. Y 56 obtengo punto 59. Menos 1056.59. ¿Ya? Eso es por 0,3 milis, ¿no? Más, este es igual negativo, ¿no? 22.3 cuadrado, ¿no? Dividido entre 20, ¿sí? En verdad, 2,3, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2,3 micros, digamos. 2,3 micros por 0,5 K, ¿no? Así, ¿verdad? ¿Ya? Pero estos son valores absolutos y que tendrían que volverse positivos, ¿no? Tendrían que volverse positivos, pero tendríamos que sumarlo. Tendríamos que sumarlo y hacer un valor positivo, ¿no? Como son valores absolutos, directamente ya lo voy a sumar. El primerito está metiendo un error de la siguiente forma. 6.89 por 0.125 era 0,86. El otro también va a ser positivo porque esto lo veo, bueno, se va a transformar en positivo, ¿no ve? El valor resulta se transforma en positivo por 0.3 milis, ¿no? Era 0,31, 0,317, digamos. El otro 2,3 micros, 0,5 K, ¿no? Me da 0, esto es más chiquitito, desde este voltímetro casi 0, realmente 0,0115. Este es el error del voltímetro, ¿no ve? 0,86. El del amperímetro, más o menos, el de la resistencia del voltímetro, casi nada. Sumando todo esto, bueno, tengo yo 1,178. Ese es el error. Ese es el error, entonces, debido a los tres. Entonces, finalmente, ya podemos decir, ya podemos expresar con mucha propiedad. Esto tendría que ser así, como al principio lo hemos anotado, ¿no? La resistencia es igual al valor indirecto, Rm, más la corrección, más menos este último error. Viendo los instrumentos, ¿ya?
No nos olvidemos que esto es BM sobre, ya hemos obtenido esto, ¿no? ¿Cuánto hemos obtenido? ¿Qué te has obtenido? Sí, 153.26, 153.26. Es por el método indirecto. La corrección, ¿cuánto era? 0,2349, ¿no? 0,2349. Esto viene con más menos 1,170. Es como el error de la incertidumbre, ¿no? Que no se puede corregir. Estos dos lo podemos sumar, como lo hemos hecho hace rato, ¿no? Con la corrección más 153.5, ¿no? Listo, más 1,2 lo puedo poner. Esa es entonces la forma correcta de expresar una medición, ¿no? Los errores que me venden con el voltímetro y con la amperímetro. ¿Ya? Bueno, en esto hemos sido muy, como se dice, muy exquisitos, si se quiere decir, ¿no? ¿Cómo te debe presentar una medición? ¿No? Claro que en la práctica es poco, no es muy, digamos, no entramos tanto a detalle. ¿Cuándo entran tanto a detalle? Obviamente cuando trabajan en un proyecto científico, digamos, ¿no? Donde sí es importante, digamos, eh, la medición, ¿no? No se puede equivocar. Por ahí en un proyecto tengan que hacer ahí también tesis, digamos, ¿no? Su tesis, hagan una medición, ahí posiblemente tengan que ser también bastante exquisitos, no son detallistas, ¿no? Bueno, eso quería mostrarles, ¿no? Para que nosotros vean cómo es una forma de hacer de presentar una medición completa, ¿ya? Eh, Vamos a hacer algo, ahora algo vimos, vamos a subir material todavía, ¿no? Se nos va a subir material, ¿ya? Entre hoy y mañana, mucho, nos ha tomado mucho tiempo esto, vamos a hacer un poco de análisis estadístico, ¿ya? Ustedes, no sé si llevan todavía probabilidad y estadística, pero vamos a hacer algunos conceptos básicos todavía, ya de la probabilidad estadística, por ejemplo, los promedio, la varianza, la dispersión, que también es importante en las medidas, es el capítulo 2, ¿no? De información experimental, donde hacemos, no quiero entrarme tanto a lo que es estadística inferencial, ¿ya? Ustedes llevan la materia de probabilidades y estadística, no me acuerdo si es en tercer semestre, antes llevábamos en cuarto, no sé en qué semestre llevarán. Pero ahí van a ver, por ejemplo, cómo calcular la mediana, el promedio, hacer las medidas de dispersión. Voy a hacer algo de eso, voy a mencionar algo de eso. Voy a aplicar Excel de todas formas para mostrar eso, que también es parte de la información experimental. Ya, estamos hablando de la materia de medidas. Entonces, hacemos mediciones, tenemos que tener algo de lo que es proyección. O sea, cuando hago varias medidas, digamos, quiero ser demasiado detallista en hacer una medida de algún determinado parámetro. Hace una resistencia. No vamos a hacer, hago 10 medidas. ¿Cuál es el valor que tomo? Promedio, ¿no ve? ¿Cómo saco esto? Ah, es lo que vamos a hacer, ¿no? Información experimental, ¿ya? Creo que nos dé el tiempo, ya no estar cansados, porque me han tomado mucha atención, ya me cansó. Mañana lo haremos esto en la presencial, ¿ya? Vamos a mañana la presencial análisis, información experimental, tengamos, ¿ya? Y terminamos con este capítulo. Es el capítulo 2 de análisis de la información experimental, ¿ya? Obviamente mañana vamos a hacer el cuestionarito también del anterior. Hoy día básicamente hemos hecho este cálculo nomás, ¿no? La anterior mucha teoría, mañana tenemos que hacer algo de cálculo teórico y sobre eso vamos a hacer cuestionarito que hacemos. La anterior no hemos hecho, ¿no? A ver, este más, sí vamos a hacer. Entonces mañana nos veríamos a las 6, 6:30, ¿no? 6:30, vamos a hacer la hora que concluyan con el laboratorio. Hemos visto anteriormente, ¿no? Ya hacemos esto ya del análisis de la información experimental.
Tenemos varios datos que hacemos, ¿no? El lugar promedio, la media dispersión, algo no tan profundo. Ustedes ya tienen la materia de estadística, ya les he dicho, ¿no? Entonces, ahí lo van a ver también. Sí. No sé si hay alguna duda. Ya, y el capítulo es un poquito, el capítulo 2 era más recuerdo de errores, esas cositas de las medidas, ¿no? Es un poquito medio pesaditas, pero mañana ya lo terminamos, haciendo un poco de estadística. Ya la siguiente semana vamos a hacer ya los instrumentos analógicos, ¿no? Perímetro, multímetro. Bueno, estaríamos quedando entonces en eso. Mañana nos vemos entonces a las 6:30. Tengan buenas noches. Hasta luego.